Hola Daniela, espero que esté muy bien. Nos encontramos hoy día para la clase online, ¿cierto? De la unidad 4 que tiene relación con azar y datos. Veamos los contenidos que vamos a ver o que corresponden a esta unidad. Tenemos la representación gráfica de datos, también vamos a ver los gráficos estadísticos, vamos a conocer y aprender a calcular las medidas de tendencia central. Vamos a ver el concepto de correlación y cómo lo podemos ver en un gráfico. Y finalmente vamos a ver la distribución de probabilidades. Comencemos entonces de inmediato para ir viendo cómo vamos a ir calculando algunas cosas. Veamos acá. Primero es que los datos, nosotros datos como los que tenemos acá, por ejemplo, se nos van a presentar algunos, ¿cierto? Donde acá vamos a tener 30 clientes y lo que vamos a ver es que tenemos los datos de cada cliente, por eso está numerado 1, 2, 3, ese es el número, la representación de cada cliente, y los números los numeritos de abajo representan los minutos, ¿cierto? Del tiempo de espera para ser atendidos en un call center. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que el cliente uno espera 15 minutos, el cliente 2 34 minutos, el cliente 3 56, etcétera. ¿Qué datos son los que nos interesan acá? Son los minutos, ¿ya? Porque esos son los datos que nosotros vamos a estar trabajando. 67, 89, todos estos datos de las filas, perdón, que están con blanco. Esos son los datos. Entonces, cuando se nos presentan este tipo de datos, nosotros los podemos graficar. Y cuando los graficamos, podemos verlos de distintas maneras. Entonces, una de las maneras en que podemos verlos son los polígonos de frecuencia, que es como hacer, tal como uno desarrolla un gráfico de barras, pero en vez de hacer la barrita hacia arriba, uno solamente coloca un puntito. Por ejemplo, aquí podemos ver que estas son edades acá abajo, entonces tenemos que la cantidad de personas de 0 a 9 años tan un poquito menos son aproximadamente 140.000. Personas entre 10 y 19 años, más o menos 130.000. Personas entre 20 y 29 años, 150.000. Personas entre 30 y 39 años son aproximadamente 230.000. Entonces se da cuenta aquí, cada uno de los datos está representado por un puntito que ahí no se nota, pero son puntitos al fin y al cabo. Y después que una vez que graficamos todos esos puntos, estos puntitos, nosotros les trazamos una línea y a esto se le va a llamar polígono de frecuencia. Entonces, ¿cuál es la gracia de poder graficar los datos de una u otra manera, como todas las formas que vamos a ver ahora? Es que al tener los datos graficados los podemos ver visualmente y los podemos ver en su totalidad y podemos ver las tendencias que estos siguen. Por ejemplo, si yo le preguntara aquí, ¿cuál es el porcentaje o cuáles son las edades que más tiene la población? La edad que más tiene la población, ahí son 230.000 aproximadamente, que son las personas que tienen entre 30 y 39 años. Entonces, la mayor cantidad de la población de este gráfico tienen entre 30 y 39 años. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la gracia de un gráfico, que podemos visualizar la información de manera gráfica y podemos responder preguntas que se nos pueden hacer, como la que le acabo de hacer. O, por ejemplo, ¿cuál es la población con menos edad? Son las personas que tienen más 90 o más de 90 años, ¿cierto? Que lo podemos ver acá, que son cercanos a cero, incluso 10.000 más o menos hacia abajo. ¿Sí? O también podríamos decir, ¿desde qué edad la curva empieza a bajar de las de la cantidad de personas? Entonces podemos decir que a partir de entre los 40 y 49 años, ¿cierto? La cantidad de personas con las edades que se nos muestran acá empiezan a ser menos población, ¿cierto? Ahí está. Entonces esa es una forma de graficar los datos. Otra forma, bueno, esta se llama polígono de frecuencias. Otra forma de graficar los datos es con pictogramas. Cuando hablamos de pictogramas es representar los datos con figuras, en este caso, por ejemplo, con figuritas de personas. Entonces, de esa manera se hace más amable y más entendible el gráfico. Por ejemplo, aquí tenemos los alumnos suspendidos de matemáticas. Aquí se refiere a suspendidos, pero son eximidos. Tenemos primero A, primero B, segundo B, etcétera. Entonces, también tenemos los datos representados de manera gráfica. Entonces, si yo preguntara, por ejemplo, ¿de qué curso son los estudiantes que más están suspendidos de matemática o eximidos de matemática? Aquí simplemente miramos el gráfico y sabemos que los del segundo B
es el curso que más alumnos tiene suspendido en matemáticas o eximidos. O lo mismo, si lo preguntara cuáles son los cursos que tienen menos estudiantes o alumnos eximidos en matemáticas o suspendidos en matemáticas, sería el primero A, ¿cierto? Que ahí está representado con 4 personas, y el tercero B, que también está representado con 4. Entonces, el pictograma nos permite también de manera fácil poder identificar datos de un conjunto sin tener que ver tanto números, sino que de manera visual. Acá tenemos otro ejemplo de pictograma, que aquí como los datos están relacionados con los árboles, también se representa con los mismos árboles, que aquí podría ser, ¿cierto? Con barras, ¿cierto? Como un gráfico de barras, pero acá, como estamos hablando de árboles, queda mucho más visual y mucho más entendible el tema de poder hacerlo precisamente en vez de con barras, con dibujitos de árboles, ¿ya? Pero es similar al anterior, es otro ejemplo. Otro tipo de gráfico, o con los que podemos visualizar los datos, es los gráficos de barra, y aquí los podemos ver. Entonces, podemos darnos cuenta que primero tenemos barras azules y barras amarillas. Eso es para diferenciar, por ejemplo, aquí cada año, porque cada gráfica empieza, como puede ver, en mayo del 2018 hasta diciembre del 2018 y después comienza desde enero del 2019 en adelante. Entonces, aquí azul y amarillo están para representar, para poder diferenciar de buena manera los años. Y con las barritas nosotros podemos ver cuál ha sido el IPC mensual, ¿cierto?, en cada uno de estos meses. Entonces, si yo le preguntara, ¿en qué mes se registró el menor IPC? La respuesta obviamente aquí uno no tiene ni que buscar mucho, simplemente aquí sabemos que esta barrita va hacia abajo, entonces acá podemos decir que el menor IPC fue en diciembre del 2018, que fue un menos 0,1%. ¿Sí? Y el mayor IPC, si preguntáramos, ¿cuál es el mayor IPC de todos los que están? Entonces podríamos decir que, fácil, la barrita más grande, ¿cierto? Que esto es en mayo del 2019, que fue un 0,6% el IPC. Entonces, de esa manera podemos visualizar de mejor manera los datos, ¿ya? Entonces, esta es la gracia que nos permite comparar, sacar información y conclusiones a partir de ellos. Acá tenemos otro gráfico de barras, pero este es con barras horizontales, ¿ya? ¿De qué va a depender qué tipo de gráfico nosotros hacemos? O, por ejemplo, qué tipo de barra utilizo, si hacia arriba o hacia el lado, va a depender de cómo usted quiera mostrar los datos. Siempre hay que buscar algún de los tipos de gráficos que la información se vea más sencilla, porque no todos los gráficos sirven para todo, ¿ya? Sino que hay que ir buscando. Ahí, dependiendo del tipo de datos, es el tipo de gráfico que uno puede elegir, ¿ya? Aquí, por ejemplo, están graficados con barrita hacia el lado. ¿Por qué? Porque las dimensiones, fíjense, si yo colocara esto con barras verticales, tendría que poner todos estos datos, todo esto que estoy mostrando, tendría que ponerlo acá abajo y la lectura sería, en vez de horizontal, vertical, entonces es más complicado leerlo. En cambio, si hago las barritas hacia el lado, se entiende igual de bien, ¿cierto? Pero, y además le agrego que la lectura de qué se trata cada uno de los datos es más sencilla porque la estoy graficando o la estoy escribiendo de manera horizontal, ¿ya? Entonces, aquí también están graficados los datitos donde cada una de las barras representa, en este caso, hombres y mujeres. Tiene relación este gráfico con la satisfacción, como dice ahí, con distintos aspectos de la vida en hombres y mujeres. Por ejemplo, si usted le preguntara, las personas en general, hombres y mujeres, ¿con qué se sienten, en cuál de estos aspectos tienen mejor satisfacción? La respuesta, ¿cierto?, es mirar las barritas más grandes o que las que se alejan más hacia la derecha, que en este caso sería ese 5,8 que corresponde a vida familiar, ¿ya? Y con la que menos satisfechos están, también. Mira, aquí tienen 4,2 las mujeres, 4,1 los hombres, la cantidad de dinero que ganan, ¿ya? Entonces, insisto, esa es la gracia de los gráficos, que nos permiten analizar datos de manera mucho más sencilla, porque los estamos viendo de manera visual, ¿ya? Y acá tenemos también otro de los más famosos, que es el gráfico circular, ¿ya? Donde acá nos muestra o nos dice que se está representando el principal problema percibido en el uso de las redes sociales por los alumnos de cuarto de secundaria, que sería nuestra enseñanza media. Entonces, la mayor cantidad de problemas, aquí vemos que está con azul, que es el 29%, que son los insultos, ofensas y burlas. Y también lo que está con rojo, que también corresponde al 29%, que es información falsa. Entonces, los principales problemas percibidos en las redes sociales por los alumnos es que hay muchos insultos e información falsa.
¿cierto? Que son casi el 60%, el 58%. ¿Ya? Y así podemos ir analizando. ¿Ya? Insisto, el gráfico de barras, la única limitante que tiene es que cuando son muchos datos y queda la torta dividida en muy pequeños pedazos, llega a ser confuso. Ese es el único tema de este grafiquito. Entonces, antes de avanzar, ¿cuál es la gracia de los gráficos? Insisto, que me permite obtener información a partir de ver los datos de manera visual, de manera gráfica, valga la redundancia. Entonces, eso es lo que nos permite los gráficos, no tener que estar analizando números, sino que solamente visualmente poder obtener información y hacer análisis a partir de estos. ¿Ya? Veamos lo siguiente. Entonces, ya teniendo el tema de los gráficos para poder analizar información, otra manera de poder analizar datos son las medidas de tendencia central. Estas medidas, que son tres, la media aritmética, mediana y moda, nos van a permitir poder representar en un número una cantidad de datos grande. ¿Ya? De distinta manera. Eso es lo que nos permite las medidas de tendencia central, representar en un solo número un conjunto de datos. ¿Y por qué se llama medida de tendencia central? Porque ese número que nosotros vamos a obtener, que va a representar un conjunto de datos, siempre vamos a tratar de buscar el que está justo al medio de los valores que están ordenados, considerando los ordenados. ¿Ya? Entonces, las tres medidas buscan lo mismo, pero de distintas maneras. ¿Ya? La primera es la media aritmética o promedio, ¿ya? Media aritmética es sinónimo de promedio. Y es el promedio que todos conocemos, tal como usted calcula su promedio de notas, esa es la media aritmética. ¿Cómo vamos a calcular la media aritmética? Vamos a tener un conjunto de datos, por ejemplo, las notas de un semestre. ¿Y qué tenemos que hacer para calcular la media aritmética o promedio? Tenemos que sumar todos los datos y el resultado de la suma tenemos que dividirlo en la cantidad de datos que son. Aquí, por ejemplo, los datos eran 3, 15, 33, 28. Entonces sumo los tres datos y el resultado de la suma lo divido en la cantidad de ellos. Como son tres datos, abajo se divide en 3. Y con eso obtenemos rápidamente el promedio aritmético o la media aritmética de estos datitos. ¿Ya? Esa es la manera de calcular un promedio. La siguiente medida de tendencia central es la moda, que como dice ahí, es el dato que tiene mayor frecuencia, o si lo queremos ver de una manera más sencilla, es el dato que más veces se repite dentro de un conjunto. Así de simple. Tengo un conjunto de datos y el número que más se repite, eso va a ser mi moda. ¿Cuál, ¿Cuáles son lo que tenemos que estar atentos? Sí, que en un conjunto puede haber más de una moda o no pueden haber modas, porque por ejemplo, si todos los datos están una vez, por ejemplo, si estamos hablando de las notas, y dentro del semestre todas sus notas fueron distintas, ninguna se repitió, no hay ningún número que se repita porque todos están una vez, ¿cierto? Entonces eso significa que no hay moda, ¿ya? Porque ningún número se repite y por definición dijimos que la moda es el valor que más veces se repite. Ahora, si hay un número que más veces se repita, listo, esa va a ser mi moda. Por ejemplo, acá, tan sencillo como en este conjunto de datos, que ni siquiera es con número. Yo tendría que decir, ¿cuál es la altura de personas que están acá en este mismo ejemplito que más veces se repite? Estas que están marcadas, ¿cierto? Que son como las medianas, podríamos decirlo, o las más pequeñas. ¿Por qué? Porque aquí está una, dos, tres veces se repiten las personas. Hay tres personas pequeñas y todas las otras tienen distinto porte. Por lo tanto, en este conjuntito vamos a decir que la moda son las personas pequeñas. ¿Ya? Ahora, ¿puede haber más de una moda en un conjunto? Sí. Supongamos que en un conjunto hay dos números diferentes que se repiten la misma cantidad de veces. ¿Qué hago? ¿Cuál elijo? Si no hay mayoría, hay dos que tienen mayoría. No elegimos, ponemos que los dos son moda. Entonces ahí se dice que el conjunto es bimodal. Pero también puede suceder que no hayan solo dos números que tengan mayoría. Pueden que hayan tres números que tengan mayoría, o cuatro, o cinco que tengan mayoría. Si ocurre eso, se ponen todos los números. Supongamos que hay un conjunto de datos grande en donde cuatro datos tienen mayoría. Los cuatro tienen la misma cantidad. No sé, se repiten 50 veces los cuatro datos. Por lo tanto, los cuatro son mayoría. Los cuatro se repiten 50 veces. Entonces vamos a decir que la moda de ese conjunto son esos cuatro datos. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener
cuidadito tenerlo en consideración. Y finalmente, la mediana. La mediana también es una medida de tendencia central, donde lo que vamos a hacer es buscar el valor del medio de un conjunto de datos, con la consideración de que antes de elegir el valor del medio, los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor. ¿Ya? Entonces, para obtener la mediana, lo primero que tengo que hacer es tomar los datos o el conjunto de datos que se me entrega y ordenarlos de menor a mayor, del más chico al más grande. Si se repiten, no importa, coloco la cantidad de veces que se repiten, ¿ya? No es colocar uno solo de cada uno, los coloco todos. Si me dan 50 datos, los 50 datos los ordeno de menor a mayor, poniendo, incluyendo todos los que se repiten, ¿ya? Eso es lo único, el único que tengo que tener en cuenta. Y una vez que los ordené de menor a mayor, yo simplemente busco el que está al medio. Listo, por ejemplo acá, en este ejemplo que sea, hay uno 2 3 4 5, ¿cierto? Están ordenados de menor a mayor, ¿cierto? Aquí está de manera visual, son estaturas de personas. Entonces busco el que está en el medio, ¿cierto? Ahí está el medio, la persona que está ahí pintada con negro. ¿Cómo sé que es el que está en medio? Porque si yo lo tomo, tanto a la derecha como a la izquierda de ese valor que elegí, en este caso esta persona, hay la misma cantidad. Hay dos personas a la derecha, dos personas a la izquierda. Por lo tanto, con eso confirmo que es el medio. Por lo tanto, esa persona que pinté con negro acá es la mediana. ¿Ya? Ahora bien, aquí hay un temita también, que una vez que yo los ordeno, puede ser que la cantidad de datos sea una cantidad par o impar. Si se fija aquí, en este conjuntito que está aquí de personas, la cantidad es impar, son 5 personas. Entonces vamos a decir que cuando la cantidad de datos es impar, el valor del medio o la mediana va a ser justo el que está en el medio, valga la redundancia, que siempre va a ser 1. En este caso, esa persona que está pintada con negro. Pero también puede suceder que cuando yo ordene los datos, la cantidad de datos sea par. Por ejemplo, sean 10 personas. Entonces, si la cantidad de datos es par, no me va a quedar justo uno en el medio. Entonces, lo que tengo que hacer en ese caso es tomar los dos valores del medio, ¿cierto? Porque me van a quedar dos al medio, no solo uno. Si usted divide en dos ese conjunto de datos que tiene un número par, no le va a quedar solo uno en el medio. Entonces, lo que tienen que hacer es tomar los dos del medio. Y esos dos valores del medio les calcula el promedio. O sea, los suma y los divide en dos. Y el resultado de esa operación va a ser la mediana, ¿ya? Veámoslo con un ejemplo. Vamos a tener estos datitos que tenemos acá, ya que son los tiempos de espera de atención de 30 clientes, ¿cierto? Como les decía al principio, aquí donde dice cliente, el cliente uno 2 3 4 es el número de clientes, pero los datos que nos interesan son los que están acá con blanco. Estas dos filas que están con blanco, que es la cantidad de minutos que esperan cada uno de los clientes, y que en total son 30, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, más los 15 de abajo, 30 datitos. Insisto, aquí lo que nos fijamos son los datos que están con blanco, que son los que nos interesan. Calculemos las tres medidas. Entonces, primero la media aritmética. Dijimos, ¿qué cosa es la media aritmética? Tengo que sumar todos los datos y el resultado lo divide en la cantidad de datos que son. Aquí, si sumamos todos los datos que están acá, los 15 más los 34 más 56 más 82 más etcétera, todos los de la primera fila y todos los de esta segunda fila en blanco, si hace la suma, le va a dar 1567. Y el resultado de esa suma lo tengo que dividir en 30. ¿Por qué en 30? Porque son 30 datos. Y ese resultado acá da 52,2, que sería nuestra media aritmética o promedio, que son sinónimos. ¿Ya? Y esa sería nuestra media aritmética, que como dice acá, esto significa que el promedio de minutos de los minutos de espera de los clientes es 52,2 minutos. Ese es el promedio de espera. Veamos la moda. Si tenemos los datitos, ¿cierto? Que aquí ya incluso se ordenaron de menor a mayor, que le recomiendo para la moda también, porque la moda cuando yo tengo los datos ordenados de menor a mayor, se puede ver muy fácilmente cuál es el que más veces se repite. Entonces recuerden, la moda es el valor que más veces se repite. Entonces aquí abajito tengo todos los datos. Recuerden que los datos que están con blanco son lo que me interesa. Entonces busco cuál es el que más veces se repite. Y aquí hay dos con mayoría. Si se ve que el 35 se repite 4 veces y el 67 se repite cuatro veces también. Entonces los dos son mayoría. ¿Hay otros que se repiten? Sí, hay otros que se repiten. Por ejemplo, ahí el 45 se repite 2 veces, el 34 se repite 2 veces, pero no son mayoría, se repiten solo 2 veces. Y yo busco los que tienen mayoría, los que más veces se repiten. El o los que más veces se repiten, que en este caso son dos. El 35 se repite 4 veces y el 67 se repite 4 veces. Entonces, ¿aquí qué digo?
que este conjunto es bimodal, o sea que la moda es los dos numeritos que se repiten, en este caso el 35 y el 67. Listo. Por lo tanto, aquí que respondemos, ¿cómo se interpretaría esto? Que hay dos modas, se interpreta que el tiempo de espera más frecuente es de 35 y 67 minutos, que son las dos modas que encontramos. ¿Ya? Y finalmente, la mediana, donde vamos a decir que la mediana, como le comentaba antes, es el valor del centro de un conjunto de datos. Recuerda que aquí los numeritos que nos interesan son los de abajo. Esos son los que nos interesan. Entonces, ¿qué hago? Primero los ordeno de menor a mayor. Aquí ya están ordenados del más chico al más grande. Y una vez que están ordenados de menor a mayor, busco el del medio. Aquí, como son 30 datos, es un valor par de datos, tengo que tomar los dos del medio. Y aquí no va a encontrar uno al medio. Si fuera una cantidad de datos impar, recuerde, se toma solo el del medio y listo. Ese es la mediana, no hay que hacer ningún cálculo. Toma el del medio cuando es una cantidad de datos impar. Pero aquí como es par, que es la situación como más compleja, ¿cierto? Como es una cantidad de datos par, tomo los dos del medio, ¿ya? Si se fija, ¿cómo sé que son los del medio? Porque tanto a la derecha como a la izquierda de esos dos que están marcados hay la misma cantidad, fíjese. A la derecha hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 a cada lado. Entonces, de esa manera yo confirmo que estos datitos son los dos del medio. ¿Ya? ¿Y qué hago con ellos? Los sumo, que es lo que se hizo acá, 49 más 56, y el resultado lo divido en 2. Y siempre va a ser en 2. Que recuerde sacarle la media aritmética a estos dos numeritos. Es sacarle el promedio, calcular el promedio. Entonces, tomo los dos, los sumo y el resultado lo divido en 2, que en este caso es 52,5. Y ahí tenemos nuestro resultado. ¿Ya? Ahí tenemos entonces. Pasemos a la siguiente lección, que es la correlación. Como dice ahí, la correlación estadística constituye una técnica que nos indica si dos variables están relacionadas o no, o qué tan relacionadas están. ¿Ya? Veamos qué queremos decir con esto. Veamos los tipos de correlación. La primera es una correlación positiva, que va a ocurrir cuando la relación entre las dos variables, ¿cierto? En este caso, las variables serían x e y, ¿cierto? Es lineal y directa, de manera que el cambio en una variable predice el cambio de la otra. Si se fija aquí, ¿cómo nos podemos dar cuenta que hay una correlación positiva? Porque tenemos una línea recta hacia arriba, ¿cierto? Si yo pongo todo, si veo todos los datitos de manera general, como que tienden a formar una recta hacia arriba. Entonces, mientras más evidente sea la recta que yo formo hacia arriba, vamos a decir que es una correlación positiva. También puede haber una correlación negativa, que es cuando yo tengo todos los datos graficados con puntitos en un gráfico, y otra vez, variable y variable x, pero ahora esa recta que tiende a formarse con todos los puntitos es hacia abajo. Entonces ahí vamos a tener una correlación negativa, ¿ya? Y la correlación va a tener un índice que va a estar entre el intervalo -1 y 1 y que va a ser, vamos a llamarle R. Ese R a usted se le va a dar, no lo tiene que calcular, siempre se le va a dar ese dato, ya para nuestros casos. Por lo tanto, aquí no se preocupe de dónde salió uno, de cómo calculamos ese uno, calculamos cero, cómo calculamos. No, R es un dato que usted se le da, ¿ya? Y puede tomar varios valores, que los vamos a analizar, los valores que toman. Lo primero es que ese dato que nos den de R sea igual a uno. Como dice ahí, eso significa que hay una correlación positiva perfecta. Por lo tanto, en el gráfico, ¿cómo lo vamos a ver? Que va a tender la línea hacia arriba, como la vimos acá, pero pero los puntitos van a tender a ser una recta perfecta, ¿cierto? Cuando es uno, la línea es casi perfecta, va a ser una recta perfecta. Aquí no es tan perfecta, ¿ya? Pero cuando sea R igual a uno, quiere decir que es una recta perfecta, ¿ya? Ahora, si el valor de R está entre 0 y 1, 0,5, 0,8, 0,3, 0,9, cualquiera de esos valores, dice que también hay una correlación positiva, pero eh, no es tan evidente la, la recta que se forma. Que aquí sería, por ejemplo, esta sería una correlación que está entre 0 y 1. ¿Ya? Porque ahí no es tan perfecta la correlación. ¿Ya?
Ahí está. También puede ser que la correlación sea cero. Cuando R sea cero, que es el dato que se le dan, significa que no hay una correlación lineal. Aunque no significa que las variables sean independientes, como dice ahí, ya que pueden haber relaciones no lineales entre ambas variables. Y en el gráfico se ve esto que todos los puntos están dispersos, perdón. O sea que usted no puede eh, eh, predecir que hay una recta que se forma, sino que es como una nube de puntos nomás. Usted no puede decir, ah, los puntos forman una recta. No, no lo puede decir, porque están todos muy dispersos, ¿ya? Por lo tanto, no se nota una tendencia a formar una recta. Eso significa que sea cero. Ahora, cuando R está entre -1 y 0, o sea, -0,5, -0,9, -0,8, cualquiera de esos valores que están entre 0 y 1, indica que existe una correlación negativa. O sea que esta nubecita de puntos que se forma tienden a formar una recta hacia abajo de este tipo, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, en este grafiquito, esta sería una correlación con un R que está entre 0 y -1, -0,5, -0,8, -0,3, ¿ya? Uno de esos numeritos. Y finalmente, puede ser que R sea -1, que indica que hay una correlación negativa perfecta, o sea que hay una dependencia total entre ambas variables. Por lo tanto, la recta que se forma es perfecta, ¿ya? Entonces también va a ser hacia abajo, con pendiente negativa, pero una recta perfecta, ¿ya? Ese es el tema con la correlación. Ahora bien, veamos lo último que vamos a analizar, que es la regla del 68, 95, 99,7. Esto tiene relación con las distribuciones normales, que es como una campanita de Gauss, que es como una ola que se forma en el gráfico, ¿ya? Esta reglita me permite predecir el comportamiento de cierta situación. Primero lo vamos a ver de manera teórica y después lo vamos a ver más práctico, ahí lo va a notar mejor de qué se trata. Dice que aproximadamente primero, para la regla del 68, ¿cierto? Que aproximadamente el 68% de los datos se encuentran dentro de una desviación estándar de la media. Ya la desviación estándar es qué tan dispersos o qué tan alejados está un dato de otro. Esa es la desviación estándar de la media. Recuerde que la media es el promedio, ¿ya? Y eso se va a expresar como el promedio más menos 1 por la desviación estándar, que la desviación estándar también va a ser un dato que siempre se les va a entregar. Luego vamos a decir que aproximadamente el 95% de los datos se encuentra dentro de dos desviaciones estándar de la media. O sea, va a ser x más menos 2 por la desviación estándar. Y finalmente que aproximadamente el 99,7% de los datos de un conjunto se encuentra dentro de tres desviaciones estándar de la media. O sea, x más menos 3 por la desviación estándar. Veámoslo con un ejemplo. ¿Qué dice? Que un estudio, para que se entienda mejor, ya sé que ahí a lo mejor se nota, es muy, donde está muy teórico y con formulita y qué sé yo, y con variables, se nota medio complejo, pero se va a dar cuenta que no es tanto. Dice que un estudio de mercado realizado a 2.000 personas muestra que el valor promedio pagado por el automóvil marca Pagana por estos 2.000 clientes tiene una distribución normal. El promedio pagado por estos 2.000 clientes es de 5.500.000 pesos, con una desviación estándar de 4.000, ¿se da cuenta? De 400.000, perdón. ¿Se da cuenta? La desviación estándar siempre se le va a dar como dato, así que no se preocupe. Y nos pide que apliquemos la regla del 68, 95, 99,7, determinando cuánto pagaron las personas. Vamos calculándolo. Primero hagamos la regla del 68%. Entonces, vamos a ir leyendo para que lo vayamos entendiendo. Dice que en este caso, si el total de personas eran 2.000, que es lo que nos indica acá, 2.000 personas, el estudio es de 2.000 personas, dice que el 68% de esos 2.000 lo vamos a calcular multiplicando 2.000 por 0,68. ¿Ya? Eso es sencillo. Siempre el porcentaje es multiplicar la cantidad, que en este caso son los 2.000, por 0, el porcentaje, en este caso 68, que nos daría como resultado 1.360 personas. Listo, ahí tenemos el primer datito, es importante. Y luego de eso determinamos el intervalo de precio pagado por el automóvil de las 1.360 personas que acabamos de calcular. Para esto, como nos decía la regla, aquí está la misma formulita que acabamos de ver, para el 68% es el promedio más menos 1 por la desviación estándar, donde el promedio lo tenemos, nos dice que
el promedio son 5.500.000 y que solo tenemos que sumar y restar con 1 por la desviación estándar, donde también nos entregan la desviación estándar. Esos dos datos siempre se los van a dar, que en este caso nos dice que la desviación estándar son 400.000. Entonces ahora aplicamos esta pequeña formulita. Entonces sabemos que la media son 5.500.000, que la desviación estándar, como le dije, son 400.000. Entonces, ¿cómo vamos a multiplicar la reglita? De la siguiente manera. Entonces, como dijimos, fue el promedio más menos 1 por la desviación estándar, que sería el promedio, los 5.500.000 más, el más menos se reemplaza, son dos operaciones en una. ¿Ya? Entonces serían 5.500.000 más 1, que es lo que nos dice la formulita, ahí está el 1, multiplicado por la desviación estándar, que en este caso son 400.000. Entonces, si hacemos la operación, nos va a dar 5.900.000. Y después hacemos lo mismo, pero restando. Eso significa que sea más menos, que tenemos que hacer la operación dos veces, pero una vez sumando y otra vez restando. Y si restamos, ¿cierto? En la misma operación, pero con resta, nos daría 5.100.000. Y ahí tenemos nuestro primer resultado. ¿Cómo eso entonces se interpreta? Dice que lo anterior implica que aproximadamente el 68% de las personas, o de los encuestados, que equivale a 1.360, que fue el calculito que hicimos, pagó entre 5.100.000, que es el valor que nos dio, y 5.900.000 pesos por el automóvil. ¿Se da cuenta? Eso quiere decir, 68% de las personas de las 2.000 pagaron entre 5.100.000 y 5.900.000. ¿Ya? Por lo tanto, otro cálculo que podemos determinar es que decir, como 1.360 personas pagaron valor entre 5.100.000 y 5.900.000, que es lo que acabamos de decir, entonces 640 personas, que es lo que nos falta para llegar a las 2.000, ¿cierto? Por a eso se refiere con el complemento, pagaron valores fuera de ese rango. ¿Ya? Ahí está la primera regla con el 68. Veamos ahora con el 95, que es similar a lo anterior, pero la diferencia es que ahora multiplicamos 2 por la desviación estándar. Y primero calculamos el porcentaje para saber a cuántas personas equivalen este 95%. Entonces tomamos las 2.000 personas y el 95,4 es precisamente, se dice regla del 95, pero el 95,4, ¿ya? Para que lo tenga en consideración. Corresponde a 2.000 por 0.954, que es el 95,4, que equivalen a 1.908 personas. Entonces ahora calculamos, ya sabemos que la medida son 5.500.000, que la desviación estándar son 400, mismo dato, y que la formulita para aplicar esta reglita del 95,4 ahora es la misma que la anterior, pero la desviación estándar la multiplicamos por 2, ¿cierto? Promedio más menos 2 desviaciones estándar, o 2 por la desviación estándar, que si lo calculamos sería como está acá. Bien, los 5.500.000, que es el promedio, más 2 por 400.000, y 5 millones menos 2 por 400.000. Hacemos la operación matemática, ¿cierto? Primero multiplicamos, por eso aquí de 800.000, y sumamos y restamos 5.500.000. Y eso nos da esos dos valores, 4.700.000 y 6.300.000. Y tal como en el anterior, vamos a decir que esto implica que el 95,4% de los encuestados, que equivale a 1.908 personas, pagó entre 6.300.000 y 4.700.000 por el auto. ¿Ya? Ahí está. Y también podemos sacar lo complementario, que como 1.908 personas pagaron valores entre 6.300.000 y 4.700.000, que es lo que acabamos de decir, entonces 92 personas, el complemento, que se refiere al complemento, lo que nos falta de las 1.908 para llegar a 2.000, pagan valores fuera de ese rango. ¿Ya? O sea que 46 personas, que es la mitad, ¿cierto? Dividimos 2, 46 personas pagaron más de 6.300.000 y la otra mitad, las otras 46 personas pagaron menos de 4.700.000. ¿Ya? Y por último, la reglita del 99,7, la tercera. Entonces acá es lo mismo. Si queremos calcular ahora hacer el mismo cálculo, pero para el 99,7% de las personas, primero calculamos a cuántas personas equivalen el 99,7, que es multiplicar los 2.000, que es la cantidad de personas original encuestado, por 0,997. Y eso nos va a dar que el 99,7% de las personas corresponde a 1.994. Y determinamos otra vez el intervalo del precio, ¿cierto? La diferencia es que para el 99,7 ahora
Es la misma formulita, pero multiplico por 3 la desviación estándar. O sea que ya tenemos el datito, la media son 5.500.000, la desviación estándar son 400, por lo tanto, aplicando esta formulita que es para todos los ejercicios, es otra vez el promedio más menos, pero ahora es 3 por la desviación estándar, que lo tenemos ahí. O sea, 5.500.000, que es el promedio, más 3 por la desviación estándar, que siguen siendo 400.000, y 5 millones menos 3 por la desviación estándar, que son 400.000. Se hacen los cálculos y vamos a tener que nos dan 4.300.000 y 6.700.000, lo que implica que aproximadamente el 99,7% de los encuestados, que equivalen a 1.994 personas, pagó entre 6.700.000 y 4.300.000 por el auto. ¿Ya? Y podemos hacer el mismo cálculo complementario que hicimos anteriormente, que como 1.994 personas pagaron valores entre 6.700.000 y 4.300.000, entonces 6 personas, que es el complemento de 2.000, que es lo que nos falta para llegar a los 2.000, las 6 personas, pagó valores fuera de ese rango. Entonces, si tomamos esas 6 personas que es el complemento y la dividimos en 2, vamos a tener que 3 personas pagaron más de 6.700.000 y las otras 3 personas pagaron menos de 4.300.000. ¿Ya? Entonces, con eso tenemos todo el contenido. ¿Ya? Espero que le haya servido. La clase esta puede que ya la esté viendo grabada, así que puede revisarla las veces que quiera y cualquier duda yo voy a estar ahí preparado y listo para poder ayudarle en lo que necesita. Así que eso, que esté muy bien, Daniela, y nos vemos la próxima. Chao, chao.